placer. Recibimos al compañero Ricardo Rivero por aquí en los estudios. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Muy buenos días para ti, Alexis, para toda la audiencia, para Giovanni. La verdad que una mañana espléndida. Realmente me levanté mirando el cielo. Da gusto salir así, ¿eh? Sí, realmente. Tal cual, ¿eh? Una mañana con una temperatura ideal. Espectacular. Ni calor, ni frío. Esa temperatura. No sabía cómo salir. Si salir en calzoncillo o ponerme pantalones, pero me dije, me voy a poner pantalones y salí. Bien. Salí con pantalones puestos. Bien. Y anoche para ver el eclipse, ¿saliste de pantalones o de calzoncillo? Tuve la duda de salir, porque no sabía si me iba a congelar. Ciertas partes. Estaba fresco, Es que ciertas partes ni me veía ya. Bueno, ya no me veo ya directamente porque no sé si existen. Y bueno, no tuve la oportunidad porque no quise ni salir. Claro, para mejor fue medio tarde, ¿no? Porque algunos nos quedamos levantados hasta las 12, hasta la 1. Dijimos, bueno, a esa hora se podrá ver algo. Yo a las 12 salí de trabajar y directamente ni me acordé. Ni te acordaste. Bueno, pero si mirabas la luna a esa hora, está casi llena, pero no se veía más nada, absolutamente nada. Creo que en el entorno de las 4 de la mañana, por lo que pusieron en algunas publicaciones ahí en las redes, fue que se dio el eclipse, pero había que estar toda la noche levantado, despierto. Con lo que me gustan los eclipses. Era bravo. Bueno, Ricardo, tenemos al hombre más peludo del mundo. Se llama Yu Zhenhuan. Contraerá matrimonio este año. A ver, con una mujer que conoció en internet, dice. Y lo más importante es que quiere seguir así, no se quiere depilar, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Vos has tenido la posibilidad de verlo? Yo, y sí, por internet, todo el mundo, y sí, lo conoció por internet la muchacha. Sí, por internet, sí. El tema es que le han dicho... Nunca le mandó una foto. Una foto. O sea, no sé. Estoy buscando la noticia ahora a mano, no la tengo, pero sí, le dijeron si quería depilarse, si quería afeitarse, y él dijo, no, déjenme así que estoy bien. Él está orgulloso de parecerse a un hombre lobo. Ahí está. Una cosa así. El que quiera puede fijarse en los portales. Está la noticia, anda recorriendo el mundo, porque batió el récord mundial, creo. Ahí va. El récord Guinness del hombre más peludo, creo. De parecerse a un hombre lobo, por tener más pelos en la cara, con más pelos en la cara. Imagínense lo que debe ser el hombre, ¿no? Ya la parte de la nariz está toda tapada de pelos. Sí. Y bueno, más la barba, más el bigote, cejas, y bueno, ¿está? Y no hay que ser prejuicioso tampoco, ¿no? Ni que hablar. A la chiquitina le gustan, capaz que le gustan más los pelos que lo que hay abajo del pelo, ¿no? Exacto, y por ahí prefiere eso. Un tío Lucas le gusta más un tío Lucas que bueno, está. Tal cual. Ahí Giovanni está pasando alguna imagen del sur de California. No tenemos la tele prendida ahí para que veas, pero ya la vamos a encender, Ricardo. Sí, es un síndrome en definitiva, por lo que publica El País. Adolescente con síndrome del hombre lobo rompió el récord mundial de persona con la cara más peluda, al que algunas personas le han pedido que se afeite y él no quiere. Ahí está. Y lo conoció por internet, por mensajearse, por llamar, no sé. Bueno, lo deben estar viendo, entonces a este muchacho que bueno ha tenido la suerte de conocer a una joven y bueno, sí, está.
Sí, se enamoró de él, así como está. Esperaremos las invitaciones correspondientes para asistir a... Lo bueno es que no tiene gastos en la Presto Barba, ¿no? No, ni en la afeitadora, obviamente, ni tampoco nosotros vamos a estar gastando tampoco en hacerle tratamiento de depilación ni nada por el estilo. Aunque sí podemos hacer un buen gasto en shampoo o en crema de enjuague, obviamente. Pero bueno, veremos más adelante en qué tratamiento capilar o algo por el estilo le podemos estar regalando a este muchacho para que toda la audiencia puede también estar deliberando a ver qué se le puede sugerir hacer a este muchacho para en este caso llevar un buen tratamiento para los pelos de la cara, ¿no? Lo que es muy bien, mejor llevarlo adelante. Ricardo, cambiamos de tema porque ahora sí, ya tenemos en línea telefónica al nuevo director de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Nos referimos concretamente a Daniel Ayala. Daniel, bienvenido a Neutral FM nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ¿qué tal? Un gustazo estar allí en Neutral. Es una de mis casitas radiales que la quiero tanto cada vez que voy por ahí, así que esta vez para hablar de otros temas, pero sí de la radio, ¿no? Es cierto, te hemos tenido en varias oportunidades por distintas cuestiones. Bueno, en esta creo que una de las más importantes, sin dudas, que bueno, es llegar a ser director de la radiodifusión. Sí, es un enorme desafío que estamos asumiendo hace algunas horas, unos días nomás, no hace una semana, y esto implica, después de estar 36 años haciendo radioactividades en esta querida radio pública, pasar a jugar otro rol de enorme responsabilidad, de lo que significa una radiodifusión nacional que posee 4 radios básicas, que es Radio Clásica, que es Babel, que es Radio Uruguay y Radio Cultura, pero además y por sobre todas las cosas, algo que fue histórico en los últimos tiempos, de tener más de 20 repetidoras de frecuencia modulada en todo el interior, ¿no? Nos hace de características nacionales y bueno, y ese es el enorme desafío que tenemos por delante, ¿no? De recuperar de alguna manera y de dignificar la radio pública que en los últimos años ha perdido bastante peso, en lo que significó casi un vaciamiento de la radio, sobre todo la periodística, y sí una priorización absoluta a la televisión, ¿no? Claro. Bien, te va a saludar nuestro compañero Ricardo Rivero, que nos acompaña por aquí también. Hola, Daniel, ¿cómo andás? Bueno, el gusto de escucharte. Ahora desde la radio, con la magia que tiene. Bueno, en particularidad el cariño que uno le tiene, obviamente, a la casa, a lo que es Neutral, nunca lo hemos perdido. Si bien estamos un poco alejados de los micrófonos, uno sigue siempre colaborando para este medio. Ni que hablar, y bueno, en la medida de lo posible trata siempre de estar haciendo algunos aportes para que esta casa siga evolucionando y trate de mejorar un poquito más en lo que es la producción y hacer un poquito más evolucionar en sus contenidos. Daniel, ¿cómo fue tu creación de radioactividades para quien no conoce tu llegada a la radio en sí? Vamos a hablar de ese otro Daniel Ayala para adentrar. Bueno, sí, la radio es parte de mi vida en realidad, pero te cuento cómo. Primero, el contacto primero con la radio fue heredado de mi padre. Mi padre fue un hombre de radio, que fue informativista de radio rural allá por los 60,
y de ahí yo tengo una imagen que no me borro más, de estar en una cabinita chiquitita de informativos, donde el viejo hacía las horas en punto, y bueno, yo estaba ahí tengo la imagen que no me borro más. A veces uno, viste que las imágenes están y le agrega cosas, ¿no? Yo no sé cuánto le he agregado, pero yo me veo ahí en esa cabinita de mosaico blanco, con un espejo donde estaba el micrófono y donde ahí salía Radio Rural. Y después, durante la niñez y la adolescencia, siempre escuché mucha radio, y en especial en la adolescencia, también llevado por el viejo, pero también por épocas que uno le marcaron, y es haber tocado la perillita de los receptores de radio que antes había arriba de la heladera o arriba del fogón, y apareció la onda corta, y ahí, bueno, se abrió el mundo mágico de las ondas, donde uno podía escuchar radios de todos los países, en español, pero también en otros idiomas, y entrar en contacto con el mundo entero desde otro lugar. Es como el internet de hoy, si me está escuchando alguien que no sabe lo que es la onda corta, era prácticamente eso para nosotros siendo adolescentes. Y bueno, ahí cultivé ese hobby, que era el hobby de diexismo, se llama, de distancia, X incógnita, que es escuchar radios de otros países lejanos, conectarse con ellas. Allí había un grupo de diexistas, de locos como uno, que nos juntábamos, que se llamaba el X Club del Uruguay, y en el seno de ese club fue que surgió la idea de decir, bueno, vamos a hacer un programa de radio que hable de la radio y que muestre, o que podamos hacer escuchar a los demás lo que a nosotros tanto nos apasiona. Y bueno, ahí nos presentamos, me acuerdo ya por el 88, con un piloto a las autoridades en ese entonces del Sodre, y bueno, fuimos aceptados. La idea era un poco extraña, pero era los domingos de noche, se llamaba Radioactividades y era para difundir el hobby del diexismo. Después, al tiempo, al año que se nos aceptó y que empezamos en lo que es hoy Radio Uruguay, ahí empezamos a recorrer otros caminos, que es el de entrevistar a gente que hizo la radio y que estaba muy vinculada a la historia. Y ahí sí, ¿no? Se nos abrió otra enorme puerta, que es el del rescate de la memoria, el de atesorar recuerdos, archivos, registros, que fuimos consiguiendo por la audiencia, por nosotros, por las ferias, por quienes fuimos entrevistando desde el arranque, cuando empezamos con esta temática de la historia de la radio. Y así se construyeron 36 años, ¿no? En donde Radioactividades es un programa que habla de la radio, que muestra su historia, y que también allí hablar un poco de la historia de la radio es hablar de la historia del siglo XX y de nuestras vidas en el siglo XX, ¿no? Porque allí están los acontecimientos políticos históricos más importantes y su reflejo en los medios, está todas las vivencias que provocaban la radio desde el deporte, desde los radioteatros, desde los informativos, desde los programas musicales. Entonces, bueno, ahí es un universo que lo que es Radioactividades hoy, ¿no? Un poco tratando de mostrar eso, y tenemos un enorme archivo de registros, pero también de entrevistas, ¿no? De gente que muchos de ellos ya no existen y no están, pero sí nos quedaron los testimonios. Por ejemplo, ahora se me viene a la memoria don Walter Alfaro, que fue un personaje muy querido por nosotros, que fue funcionario del Espectador, que también estuvo vinculado a Sarandí. Fue el primer testimonio de haber escuchado la primera radio en el Uruguay, que fue en noviembre de 1922, con una piedrita galena. Y fue el que después hizo, el que creó, no la letra, pero sí la música, o la que la adaptó a la marcha a la Vuelta Ciclista al Uruguay, por ejemplo. Entonces, de ahí tantos veteranos que hicieron tanto por la radio, y que nosotros tenemos allí grabados sus testimonios. Uh-huh. Bueno, para hablar en la carta de presentación de Daniel Ayala, para quien más profundamente quien no lo conoce, doctor, anatomopatólogo,
También fuiste presidente del Sindicato Médico de Florida. Sí, varias veces. Sí. Varias veces. También presidente de FEMI, ¿puede ser? Sí, integré el directorio de FEMI y fui presidente de FEMI no me acuerdo de los años, pero no hace tanto, hace 4 o 5 años. Ahí está. Ex director de Cultura de la Intendencia de Florida en el periodo 2005-2010, donde ahí podemos recordar y gratamente para nuestras localidades algo que vamos a yo que lo tengo en mi memoria, tuve en la cabeza lo que fue el viaje de los Futuros Diablos al desfile de Florida. Por primera vez un grupo de la localidad viajaba a desfilar a Florida. Sí, exactamente. Lo que pasa que nosotros asumimos la dirección de Cultura y me ha pasado en casi todos los ámbitos que tú nombraste. Uno se vuelve defensor primero de la cultura, del derecho a la accesibilidad de la cultura y de las actividades artísticas, pero también del interior, ¿no? Y la accesibilidad del interior a los bienes culturales y el nexo que debe de haber en un departamento como Florida tan extendido geográficamente, con tanta extensión de tierra, con tantas localidades que muchas están desconectadas con la capital. Y bueno, en ese caso lo que tú nombras fue una experiencia preciosa de que cuando comenzamos a organizar los primeros carnavales dijimos, bueno, las actividades de carnaval que existan en las localidades, aunque sean alejadas a Florida, deben de tener su lugar en la fiesta del carnaval. Y allí esta experiencia de llevar a gurises al desfile de Florida fue para nosotros, más allá de lo costoso, porque ustedes saben bien, porque ustedes viven la realidad de lo que es llevar un micro, un ómnibus a Florida, con la distancia, con las dificultades que hay de encontrar un ómnibus primero y después de encontrar el dinero para poder pagarlo. Y no importaba eso no importó, porque esa experiencia para nosotros y para los gurises es única, ¿no? Entonces ese ida y vuelta que debe de haber entre el interior y la capital, y también esa accesibilidad a los bienes culturales y al vínculo que la cultura genera, para nosotros fue una experiencia preciosa, ¿no? Y sé que además tú, Ricardo, fuiste también protagonista de todo eso. ¿Qué es lo que significa la cultura para Daniel Ayala? Y yo creo que la cultura es un derecho humano que está consagrado en la Declaración de las Naciones Unidas, y que la accesibilidad a los bienes culturales y a las actividades culturales es también un derecho humano que hay que tomarlo como tal, ¿no? Uno entiende las dificultades que existen y que tienen varios uruguayos hoy de accesibilidad a la vivienda, al tema de alimentación, a la pobreza infantil, son todas cuestiones que a la accesibilidad a la salud y a sus servicios, pero yo no digo que esté casi en igualdad de condiciones, pero uno las pone casi muy cerquita, porque es alimento para el alma, es inclusión, es convivencia, es una herramienta fabulosa, son herramientas fabulosas que permiten la buena vecindad, el buen vínculo, que ayudan a que la vida transite de otro lugar y que sea más plena. Eso es lo que uno piensa, por eso insisto muchas veces en que el ABC existe en lo que es la administración de una intendencia o de un municipio, y es lógico, el alumbrado, las calles, la basura, pero también hay un montón de cosas que tienen que ver con las políticas culturales y deportivas que hacen a la calidad de vida de la población, que tienen que ser prioridad. Y en ese es mi punto de vista. Mi pregunta venía a colación de que Daniel Ayala
también fue coordinador general de los centros MEC, hoy ya desaparecidos, y que en esa oportunidad, aparte de muchas actividades que estuviste realizando, y que nosotros en imágenes que podemos estar, la audiencia puede estar viendo, como la Avenida de Canela, a la Escuela 21, en donde todos los gurises que estaban en la escuela pudieron participar un día con él, y otro día un conocido tuyo, el Jano Gavar, Alejandro Jano Gavar, con Departamento 20. Tuvimos la posibilidad de compartir un programa con él, junto con Selmar y otras conocidísimas personas de nuestra localidad, haciendo un programa especial justamente desde el local que tenía el Centro MEC allá en Nico Pérez. Daniel, ¿cómo viviste la evolución de las radios públicas dentro de la casa en todos estos 36 dentro de los 36 años que ha estado ahí adentro? Vivimos desde el final del primer gobierno democrático, ya estamos veteranos, hasta ahora. Las radios, hay que ver, las radios públicas y CX6 Sodre, que fue su primera emisora, que de tanta historia que transmitió y fue la única que te metió el primer mundial, te digo más, ahora visitando la planta emisora, allí están los vestigios de ese primer transmisor que tuvo CX6 Sodre, y que a través de eso salieron las primeras emisiones de un mundial de fútbol, que fue el relato de ese Uruguay campeón, ¿no? El 30, así que sí tendrá historia. Desde ese lugar, porque la radiodifusión pública se creó por ley en 1929, se generó un fermento muy grande de actividades que tenían que ver con la cultura, con el deporte, con la información, con lo periodístico. Eran otras épocas, ¿no? Y eso marcó un punto fundamental en la cultura y la radio y en la historia del Sodre, en definitiva. Porque después que vino la radio, vino por añadidura la orquesta sinfónica, el cuerpo todos los cuerpos estables que tiene desde el coro, desde todas las actividades teatrales, todo eso vino por añadidura. Después crecieron las radios, y las radios mantuvieron picos altos durante su historia de algunos programas legendarios. Uno puede nombrar Meridiano Juvenil, por ejemplo, y otros programas. Pero tuvieron un punto de inflexión en este recorrido histórico en el 2005, que llega Sergio Sacomani, y donde allí las radios toman determinados perfiles, que son los que yo les nombraba, de CX6, la clásica, que pasa música clásica, Radio Uruguay, que es X26, más vinculada a lo que es periodístico informativo, y se generó Emisora del Sur, más vinculado a la música y a la cultura, y sobre todo y un punto de inflexión que fueron la aparición de las repetidoras de frecuencia modulada, ¿no? La posibilidad de que nos escuchen en el territorio a través de emisoras que salen desde el propio lugar. Tenemos más de 20, y eso se podría haber hecho 20, 30 años antes, porque desde los años 50 ya estaban asignadas esas frecuencias para lo que era el Sodre en su momento. Y eso se logró desde el 2005 en adelante, en donde tomamos otro rumbo desde las radios y tomaron otra estatura. Yo me acuerdo el servicio de prensa, que hoy no existe porque quedó eliminado en estos últimos 5 años, no hay más informativos de radio, nos quedamos sin departamento de prensa. Me acuerdo cuando iba de mañana, que alguna vez fui a Neutral con Centros MEC, con Verónica Pécora, con quien compartía la coordinación departamental, y estaba Selmar sintonizando, mejor dicho,
tomando en cuenta los informativos y los corresponsales que tenía Radio Uruguay como un elemento más que importante para el informativo local. Y eso no solamente hacía el Neutral, lo hacían varias emisoras que tenían como fuente informativa, por su calidad, por su objetividad, al departamento de prensa, a los informativos, a los informes que hacía Radio Uruguay. Entonces, todo eso se logró en función de ese trabajo de tener una radio periodística que no tenga solo en cuenta Montevideo, sino generar una radio de contexto verdaderamente nacional. Y bueno, ese desafío es el que tenemos por delante, ¿no? Sé que es muy ambicioso, pero en definitiva vamos a trabajar para volver para recuperar eso y además tener una radio periodística, lo que atañe a Uruguay, que sea de contexto nacional de verdad, pero no que llegue solo pasivamente a los lugares, sino que lo que ocurre en determinadas localidades o en determinados departamentos, en determinadas situaciones, sean también parte de la programación, ¿no? Que lo puedan vivir los oyentes en todo el país como propios, y no que le hablen desde Montevideo de las cosas que pasan en Montevideo o de eventualmente el interior solo cuando acontece algo que ya sabemos. El fútbol del interior es noticia cuando hay una gresca dentro de la cancha o aparece un perro dentro de la cancha, y muchas veces el interior es noticia cuando hay un accidente, cuando hay un hecho policial desagradable, absolutamente repudiable, y nos quedamos por eso, pero no entramos en las verdaderas, en las otras cosas que pasan, y muchas, y hermosas, la mayoría, que tienen que ver con el quehacer cultural, social, político también, con la imparcialidad que tienen que tener los medios públicos, ¿no? ¿Hay recursos humanos y económicos como para llevar a cabo eso? Mira, las radios en estos últimos años perdieron el 50, casi la mitad del presupuesto, nos quedamos sin servicio de prensa, perdimos varios contratos, se ha desmantelado algunas otras áreas de las radios, pero confiamos en que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, existe una reserva grande de muchos funcionarios que mantuvieron la luz encendida, ¿no? Yo la otra vez decía la llama y me corrigieron, está bien, porque es la luz encendida de la radio, y bueno, sin duda a partir de lo que tenemos y creciendo en las propuestas y teniendo en cuenta todos estos elementos que estábamos conversando, es que tenemos que ir rearmando las radios. Todo mucho más lento, nosotros quisiéramos que fuera más rápido. También vamos a mudar los estudios de la radio a su lugar original, de Sarandí Misiones. Hacia ahí me iba mi próxima pregunta, justamente. Bueno, hacémela, Ricardo. No, justamente para la audiencia, que capaz que no conoce, los que viajan, tienen la oportunidad de viajar a Montevideo, la mayoría de los ómnibus pasan por Boulevard Artigas, y todos pasan por allí por Boulevard Artigas y Colorado, ¿no? Entonces tienen la oportunidad de pasar por el Canal 5, y Canal 5 a su costado, como podrán apreciar, hay varios contenedores. En esos contenedores iban a colocar o se iba a llevar a cabo la mudanza de las radios públicas, tantas veces se había hablado tanto de la mudanza de las radios públicas de un edificio tan emblemático que se encuentra allí en la peatonal Sarandí, sí. Casi Misiones, creo que es, si mal no. Sarandí Misiones, acá estoy hablando a 2 cuadras. Bueno, sí, pues yo tuve la oportunidad de ir con un amigo en común que tenemos en el año 99, juntamente cuando estalló el boom de la antimurga, luego del certamen de murga joven, que nos llamaron para ir a hacer una nota
en un programa, no me digas cuál, porque no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que esas radios, o sea, el edificio que tú refieres, que está en Sarandí, Misiones, es en plena peatonal Sarandí, a 4 o 5 cuadras, un poco más de Plaza Independencia. Es un lugar muy visitado por varios por uruguayos que vienen a pasear desde el interior, por montevideanos que trabajan y por una cantidad de turistas que vienen desde los cruceros que hacen esa y que la recorren permanentemente. O sea, es un lugar de mucho movimiento, está en un lugar privilegiado en el casco histórico de la ciudad. Pero no solamente por eso, sino porque además esos estudios se inauguraron en el año 1997, cuando Adela Reta era la presidenta del SODRE, en el gobierno de Julio María Sanguinetti, en el segundo gobierno, y bueno, y esos estudios quedaron allí funcionando. Esa fue su primera puesta a punto, pero después de 2005, en la dirección de Sergio Sacomani y bueno, Tabaré Vázquez era el presidente, allí lo que hubo un relanzamiento de los estudios, porque lo que ocurrió es que se completaron como estudios modelo, vinieron ingenieros de sonido, como para tener en cuenta toda la estructura, ¿no? Desde las puertas, los mosaicos, el aislamiento, las cabinas de auxiliares, y bueno, son las 4 radios que funcionan aquí, más la fonoteca, el archivo, la prensa, 2 estudios de grabaciones. Entonces todo eso está en esta estructura, que está, además de estar en un edificio histórico ubicado en un lugar privilegiado, que tiene todo como para funcionar con estudios de radio. Durante la administración anterior, en una cuestión que uno puede coincidir en cuanto al objetivo, que era queremos medios públicos que sean transversales, que funcionen más coordinadamente entre la televisión, los medios digitales y la radio. Y bueno, allí se pensó, nosotros creemos en forma equivocada, que una forma de ver la transversalidad o de sentir la transversalidad es llevando las radios a ese predio construido con contenedores en la explanada de Canal 5. Allí hoy están funcionando Radio Uruguay y un estudio de grabación. El resto de las radios están acá, en Sarandí Misiones. La intención nuestra es mudar esas radios, pero aprovechar esa estructura que se hizo y que fue bastante costosa, con otros fines que tiene que ver con medios digitales o con actividades del canal, que el canal está necesitando lugares físicos como para poder funcionar. O sea que no es que nosotros no aprovechemos esa infraestructura y ese gasto que se hizo para dejarlo abandonado, sino de utilizar esos estudios o esas estructuras construidas en contenedores para otros fines que tienen que ver con los medios públicos, con el SECAN, que es el que nuclea la televisión y la radio, y bueno, pero que las radios tienen su lugar natural y el mejor de todos en estos estudios de la Ciudad Vieja. O sea que entonces Radio Uruguay volvería nuevamente a los viejos estudios de las radios públicas. Exactamente, las radios van a funcionar, no podemos asegurar una fecha, pero ya estamos trabajando como para que en un tiempo, durante este año y en un tiempo prudencial, nos dé la posibilidad de mudar esos estudios y de readaptarlos a lo que es hoy el presente, que es la posibilidad del streaming y de generar contenidos como hoy, bueno, ustedes lo tienen, y casi todas las radios hoy en el mundo están apostando a la posibilidad de transmitir en plataformas, ¿no? Y en otros formatos. Así que vamos a intentar tener ese agregado, por lo menos en una primera etapa, para ir acondicionando los estudios en función de eso que se viene también, ¿no? A mí me queda una sola pregunta, no sé, Alexi, a vos te queda... Bueno, yo voy por la última, Daniel. Sí. De acá a 5 años, ¿cómo después de que pasen 5 años, qué
¿qué expectativa, qué crees que pueda pasar con las radios públicas? Y bueno, uno quisiera que quedara plantada la semilla de radios que sean mucho más estables, que tengan calidad en su programación, que sean imparciales y que sobre todo la periodística, pero también las radios que tengan una beta musical, sean de contexto nacional. Nosotros que podamos cambiar de alguna manera en 5 años, haya una cultura de radio nacional en su concepto amplio, en que lo que nos sucede en todo el país sea natural poder hablarlo en emisoras públicas que se escuchan en todo el país. Hoy nos pasa que de repente conversamos algunas cosas o hablamos de algunas cosas que son bien montevideanas y la mayoría de los mensajes que se reciben en los programas son de 33, de Durazno, de Rivera. Hay como una disociación entre de dónde salimos y qué decimos al receptor, pero esto lamentablemente se vive en todas las áreas de este país, ¿no? Donde estamos absolutamente desatravesados por la centralización, pero por eso digo, ¿no? Es dignificar las radios públicas nuestro principal objetivo, y ojalá que en 5 años hayamos podido hacerlo, o por lo menos, como digo, dejar la semilla para que de repente, o trazado parte de ese camino para recorrer. Lamentablemente, lo que le ha pasado a las radios públicas es lo que a veces pasa en otras áreas del Estado, y es que llegan, quien llega, y después todo lo anterior no existe más, se rompe y se vuelve a empezar. Y eso hace mucho daño, ¿no? Muy bien, Daniel Ayala, director de las radios públicas del Uruguay. El deseo de mayor de los éxitos en estos 5 años, esperando que ese futuro, con el deseo de que todas las voces se hagan presente en los medios públicos, y que tu deseo de prosperidad para las radios públicas y los medios públicos de nuestro país cosechen y tengan prosperidad. Es el deseo nuestro, y creo que también el de todos nuestros compañeros. Muchas gracias por recibir y por estar en nuestros micrófonos y en nuestra radio. El recuerdo por haber estado acá en nuestra casa, y bueno, estaremos siempre en contacto, y contar con nosotros también para seguir difundiendo todo lo que sea necesario, todos los aconteceres, y agradecerte también por algunas manitos que nos has dado para estar en algunas actividades culturales extra que hemos podido estar, para también traer a alguna notita cultural también a lo que es Radio Neutral. Bueno, el agradecido soy yo. Para mí es un gustazo siempre estar en Neutral ahí, y si no, estar por teléfono en esta ocasión. Gente muy querida, para vos, Ricardo, para Alexis, para Giovanni, para toda la gente que siempre nos recibe de una manera muy cálida, y para todo Nico Pérez, Nico Valle, ¿no? que hay gente también tan querida, y que uno en el trajinar de la vida y de las distintas tareas que uno va desempeñando, siempre se encuentra y se reencuentra. Así que un abrazo grandote para Nico Valle. Muchas gracias, doña. Abrazo grande y gracias a ustedes. Gracias, que pases bien, Daniel. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, la nota con Daniel Ayala, hombre de radio. Hemos tenido la posibilidad con Giovanni también de dialogar con él en forma interna, y bueno, compartimos esa misma pasión, salvando las diferencias, las distancias, obviamente, pero amamos lo que hacemos. 36 años haciendo radio. 36 años. Por onda corta.
Eso es hablar o escuchar radio de otros países. Yo me acuerdo de unos amigos que tenían un aparatito de eso. En aquella época se llamaban las radios piratas. Mirá. Que tenían ese aparatito, eran radios, a veces también radios ilegales, porque después podían cargar ese aparatito en un auto, a veces subir a lugares altos y hacer cualquier tipo de programa. Claro. Yo me acuerdo que algunos agarraban un libro y leían poesía, pasaban música. Qué bueno. Yo estoy hablando de la década de los 80, ¿no? Sí. Leían poesía, pasaban música, hacían programas de los que hoy en día se están haciendo, ¿no? Y bueno, también los encontraba la policía y le descomisaban esos aparatos. Obviamente después volvían a comprar otros aparatos y seguían y así hasta que luego empezó a surgir el internet. Luego conocieron YouTube y bueno, después ya todo empezó a evolucionar un poco más. Y bueno. Se ha ido expandiendo en ese sentido. Sí, ¿cómo evoluciona? Bueno, es la evolución, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, así es la cuestión. Muy bien, perfecto. Bueno, Ricardo, te agradecemos a ti también la visita, el aporte. Como sabes, esta también es tu casa, así que siempre muy agradecido. Está al pie del cañón y uno trató de coordinar esta nota porque creía uno pertinente que hacer, yo qué sé, estar ahí con los que siempre han estado con Neutral, estar ahí igual. Este hombre que ha estado con nosotros, sí. aprovechar ahora igual, ya que estuvo tanto junto a Neutral, bueno, por lo menos hacerle una noticia. Sí, a ver cuál era el pensamiento de él, para ver qué es lo que va a hacer. Ni que hablar. Por lo menos. Conocer. Saber. Qué bueno, muy bien. Gracias Ricardo. Nosotros seguimos adelante por aquí con el despegue. Agradecemos a Giovanni que también se tomó el trabajo de acompañarnos y emitir la nota por Visión Neutral, la gente que está enganchada al Canal 11.